Bienvenidos al podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza. Nos encontramos nuevamente en una sesión de Mentalidad Correcta. Gracias por su compañía, por estar con nosotros en atención a cada una de las sesiones de Mentalidad Correcta que organizamos y planificamos con mucho cariño para cada una de las semanas de este año que sigue fluyendo con muchas noticias. La mayoría esperamos sean positivas para cada uno de nosotros. Soy Raúl Castañaza y hoy tengo un interesante programa acerca de la salud. Vamos a platicar un poquito en esta introducción también de algunas medidas preventivas relacionadas todavía con esta pandemia que aún sigue en nuestro planeta, llamada COVID-19 o el coronavirus como le conocemos. Vamos a hablar también con nuestro invitado de hoy, que es el doctor Omar Morales. Vamos a hablar e indagar un poquito en este tema de salud. Él es cirujano general y especialista en gestión del estrés, así que nos va a dejar definitivamente algunas ideas, algunos conceptos muy interesantes respecto a lo que pueda estar pasando relacionado con nosotros, nuestro estrés y también nuestra salud en este tiempo de pandemia que esperemos pase muy pronto y que cada uno de nosotros podamos regresar paulatinamente a nuestra realidad, a nuestra nueva normalidad, como le llaman pues alrededor del mundo. Les doy la bienvenida nuevamente y bueno, hablemos un poquito en esta introducción de algunas medidas que siguen siendo importantes para la precaución de lo que es el COVID-19. Importante es mantenernos al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la que pues se puede acceder, por ejemplo, a sitios muy importantes. Uno pues tal vez quizás de los más importantes es el de la Organización Mundial de la Salud, que constantemente está recibiendo, digamos, toda la información de todos los países del mundo para poder actualizar lo que realmente está pasando con esta pandemia. Entonces, por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, podría ser un sitio al cual yo podría acudir a través de la tecnología y el internet para investigar qué está pasando y cuáles son las nuevas directrices respecto a la evolución del COVID-19. La recomendación que hemos escuchado muchísimo, pero vale la pena recordar y que no nos descuidemos respecto a eso, es lavarnos las manos frecuentemente. Lavarse las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base del alcohol o con agua y jabón pues mata el virus si este está en tus manos. Miren qué importante, así que hay que seguirlo haciendo porque es parte obviamente de nuestra protección, de mantenernos a salvo respecto al COVID-19. La siguiente medida nos dice: adopte pues más medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o a las personas que toque. Entonces, por eso se recomienda que se haga con el codo o con un pañuelo y no directamente con las manos, para luego no tocar cosas que puedan ser contaminables. Así que tomémoslo en cuenta. Todavía estamos en tiempo de pandemia y es bueno que nos cuidemos muchísimo. También mantener lo que han llamado el distanciamiento social. Mantengámonos al menos 1 metro o 3 pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. ¿Por qué es importante esto? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el 2019 COVID pues tose o estornuda, pues proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca puede inhalar el virus. Por eso es importante que nos mantengamos a cierta distancia social y máxime si creemos que una persona podría contraer el virus, y también para no propagarlo. Yo creo que esa es la idea fundamental. También hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Muchas personas se preguntan ¿por qué? Porque las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus de la superficie a ti mismo. O sea que tal vez la puedes tener en las manos y no pasa nada y te lavas las manos, pero luego tú decides no lavarte las manos, sino tocarte los ojos, la boca, la nariz, entonces tú mismo estás llevando el virus a tu organismo. Así que hay que tener mucho
mucho cuidado. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, hay que solicitar atención médica inmediatamente. Hay que indicar obviamente a la persona que esté más cercana a nosotros o a nuestro sistema de salud que hemos tenido contacto cercano con alguna persona que creemos posiblemente pueda tener el virus para que podamos actuar. ¿Por qué es importante esto? Siempre que se tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, pues podría ser COVID-19. Así que hay que cuidarnos respecto a eso. Y hablábamos al principio de mantenernos informados sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. Hay que seguir los consejos de, por ejemplo, de nuestras autoridades respecto a las medidas de salud, de locomoción y todo lo que realmente nos están imponiendo, porque eso va a ayudar a que esto pase muy pronto y podamos regresar obviamente a nuestra normalidad que tanto deseamos. Hablemos un poquito de medidas de protección para las personas que se encuentran en zonas donde está propagándose el COVID-19 y obviamente o personas que se hayan visitado recientemente, porque posiblemente tengamos algún familiar con la condición. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Obviamente hay que seguir todas las indicaciones que hemos hablado anteriormente. Hay que permanecer en casa si por ejemplo nos encontramos mal o empezamos a sentir los síntomas, ¿verdad? Para que podamos nosotros no seguirlo propagando. Hay que evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos. Esto permitirá que pues los últimos funcionen con mayor eficacia y ayudar a protegerlo obviamente a nosotros mismos y a nuestras familias, que son lo más importante. Entonces debemos cuidarnos muchísimo, debemos seguir las indicaciones. Ya sabemos y yo sé personalmente que nos han invadido de tanta información y esto no es una broma, esto es en serio y es importante que en esta etapa quizás en donde ya el virus está avanzando, en donde estamos con la esperanza de poder muy pronto tener noticias de medicamentos, una vacuna y esto, que sigamos todos los cuidados necesarios para estar salvaguardados nosotros y también los nuestros. Así que cuidémonos muchísimo y sigamos todas estas instrucciones porque es importante de verdad que nos cuidemos. Queremos ser felices, queremos estar bien, queremos regresar a nuestros estudios, a nuestras labores de manera óptima y la única manera de hacerlo es cuidándonos, siguiendo las instrucciones. Así que hagamos caso y continuemos entonces con todas estas recomendaciones que al final puede que salven nuestras vidas. Muy bien, vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy. Le voy a dar la bienvenida a mi invitado. Gracias de nueva cuenta a cada uno de mis invitados por aceptar la invitación para platicar con nosotros unos minutos en cada una de las sesiones de Mentalidad Correcta. Les presento entonces, él es cirujano general y especialista en gestión de estrés y vamos a platicar con él a lo largo de esta hora de muchas cosas interesantes relacionadas con lo que actualmente todos estamos viviendo. Así que le doy la bienvenida al doctor Omar Morales. Hola amigos, amigas de Mentalidad Correcta, muchas gracias por nuevamente estarnos acompañando. Ya hice una previa presentación de esta sesión de Mentalidad Correcta, pero vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy y realmente ya hablamos alguna vez de ese equilibrio entre salud mental y salud física, pero hoy nuestro invitado creo que nos va a dar algunas herramientas, algunas ideas, un poco más de luz acertada acerca de realmente quizás lo que estamos pasando en estos momentos que a muchos pues nos ha ocasionado problemas de salud, nos ha ocasionado cierta ansiedad, un poco de estrés también, porque pues estamos como a la expectativa de todos los cambios que estamos viviendo a raíz de esta pandemia que ha afectado realmente a la humanidad completa, porque quizás no a todos en la salud directamente, pero algunos sí, en nuestro estado de ánimo, en nuestra forma de ver la vida, los cambios que están pasando. Así que hay muchas cosas que platicar. Le voy a dar la bienvenida a esta sesión al doctor Omar Morales. Él es cirujano general, aparte pues trabaja muy bien el tema de gestión del estrés. Así que Omar, bienvenido, gracias por aceptar la invitación a esta sesión de Mentalidad Correcta y al fin te decía previo a salir al aire que al fin voy a platicar pues con una persona que va a poder manejar los términos de manera acertada de los dos lados de la moneda. Así que Omar, un placer saludarte y qué bueno que estás con nosotros hoy. Pues muchísimas gracias, Raúl. Primero que nada, gracias por la invitación y segundo por abrir también el espacio
y el tiempo para poder hablar de este tema, que yo creo que a nivel personal he observado que en la medicina existe un vacío porque nos hemos enfocado mucho en la parte biológica y fisiológica, pero hemos dejado de un lado toda la parte mental y emocional, o no le damos la importancia que realmente merece. Entonces creo que es algo muy importante y es precisamente a eso a lo que me estoy dedicando ahora, a encontrar el punto de unión para que logremos el equilibrio y pues bueno, de alguna manera lograr gestionar el estrés que vivimos en el día a día. Así empezamos esta sesión de Mentalidad Correcta. En minutos regresamos en esta conversación que apenas está empezando con nuestro invitado de hoy, el doctor Omar Morales, cirujano general y especialista en gestión del estrés. Ya regresamos. Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza. Estamos de vuelta de inmediato para continuar conversando con nuestro invitado de hoy, nuestro tema, la salud en general en tiempos de COVID-19, y nos acompaña el doctor Omar Morales, cirujano general y especialista en gestión del estrés. Voy a aprovechar, Omar, en este principio para quedarme un poquito del lado de la medicina y esto porque pues no he tenido la oportunidad en las sesiones anteriores de Mentalidad Correcta de hablar de algunos de estos términos o hablar en cierto modo de cómo realmente en cuestiones de la salud, la medicina y todo lo que esta pandemia, por ejemplo, nos ha sorprendido, nos ha cambiado los hábitos, nos ha hecho pensar de que nuestra salud al final es vulnerable. Hablemos un poquito de ese lado médico, cómo realmente estamos procesando toda esta información que está llegando a nosotros, que aunque no nos haya afectado, digamos, directamente, nos está provocando ciertas precauciones respecto a nuestra salud y preguntarnos también, ¿será que yo soy del grupo objetivo que puede ser propenso a, o muchas cosas que pasan por nuestra cabeza? Sí, mira, definitivamente la pandemia, como lo has mencionado, nos ha traído como muchos cambios de hábitos, cambios de incluso de nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos. Y yo creo que en algún momento, cuando algo nos duele, y esto definitivamente nos está doliendo en alguna u otra área de nuestra vida, cuando algo duele es porque algún cambio está exigiendo. Cuando no nos adaptamos a ese cambio es entonces cuando surge la crisis. Entonces valdría la pena preguntarnos cómo estamos viviendo cada uno de nosotros esta pandemia. Y aparte que todo lo que nosotros vemos en el exterior simplemente es un reflejo de lo que estamos viviendo internamente. Entonces sí, aunque el coronavirus tiene condiciones que son en común para todos, cada persona lo estamos viviendo distinto. Entonces simplemente el coronavirus o esta pandemia lo que está haciendo es venir a poner en evidencia lo que yo tengo por dentro y que aún tengo que trabajar. Omar, he sentido, y lo voy a decir personalmente, y creo que muchas personas quizás se van a identificar conmigo, porque realmente cuando nos hablan de tanta información que recibimos, a veces como que las ideas de una situación como esta nos pone como psicosomáticos, en el sentido de que empiezo yo como a sentir esas señales de que tal vez me pueda estar pasando esto. Estoy hablando del lado físico, aparte vamos a entrar luego al lado emocional y de todo lo que me está causando, pero en el lado físico a veces suele pasar que sentimos ciertas cosas que quizás nos causan miedo y nos asustan. Yo creo que has dicho la palabra precisa, que es el miedo. Creo que es la emoción que nos acompaña a la mayoría que estamos atravesando por esta situación de la pandemia. Y lo que sucede con el miedo es que obviamente nos estamos adelantando o nos estamos proyectando a un futuro desde un presente incierto. Porque como todo lo que estamos viviendo ahora es algo totalmente desconocido para todos y hasta ahora estamos empezando a conocer cómo es el comportamiento normal, primero de una pandemia, segundo del coronavirus como tal, entonces todo eso apenas lo estamos aprendiendo. Entonces dentro de esta incertidumbre viene la inseguridad y con esa inseguridad nos proyectamos al futuro. Entonces nuestra mente está constantemente en el futuro porque nos gusta pensar cuál irá a ser el resultado y nos olvidamos de vivir en el hoy. Cuando esto sucede, entonces nuestra mente se llena de ansiedad porque le empezamos a agregar tantas historias de tantos posibles resultados y entonces lo que estamos haciendo con eso es activar una parte en nuestro cerebro que se llama el sistema reticular activador ascendente. La función de esta parte de nuestro cerebro es buscar afuera lo que yo considero que es importante para mí. Y si constantemente nos estamos llenando de información con las noticias, con las conversaciones en las que me estoy involucrando,
con leer los periódicos. Entonces le estoy diciendo a mi cerebro que eso es lo importante. Y cuando esta parte del cerebro se activa, va a empezar a buscar afuera más información que le confirmen que estás en lo correcto. Entonces eso es lo que pasa cuando de repente las personas que ahora tienen miedo constantemente van a estar encontrando afuera evidencia de que el miedo que están sintiendo es real. Yo he pensado mucho y a veces yo me pongo en la posición, Omar, de, por ejemplo, agradecer que existan profesionales en el mundo que estén como 1000 pasos adelante tratando de resolver lo que a la mayoría generalizadamente nos preocupa. Porque si no existieran los profesionales de la salud, pienso que estaríamos como realmente inmersos en un caos absoluto. Y lo digo porque ahora, por ejemplo, las noticias ya van cambiando de un futuro prometedor, por ejemplo, mejores medicamentos, una vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, como que eso también va a menguar un poco en que nuestro pensamiento se vaya relajando un poco respecto a lo que nos causó ese miedo, ese susto de lo que nos pudo haber pasado a muchos, que quizás vamos a nada más a tener que contar la historia de lo que fue esta pandemia y no nos afectó directamente, pero sinceramente creo que estamos ya en una etapa en donde vemos como cierta esperanza. Pero ¿cuál sería como nuestra actitud ahorita respecto a eso? Yo, como te decía, agradezco que los profesionales de la salud estén trabajando en eso, porque yo no lo podría hacer, ¿me entiendes? Claro, mira, primero vamos a tocar el punto de que cada vez que aparece la crisis es el momento del cambio. Uh-huh. Hay una frase que a mí me gusta decir que es: cuando algo te duele en la vida es porque está exigiendo un cambio de ti. Y la pandemia obviamente nos está exigiendo el cambio. Si no existieran estos momentos de dolor, entonces no haríamos absolutamente nada por cambiar, porque estaríamos muy cómodos. Y podríamos ponerlo de una forma como muy general, que la medicina puede ser que haya estado como muy cómoda ya y necesitaba en algún momento esto que estamos viviendo ahora para poder evolucionar y también, como tú dices, empezar a encontrar nuevos medicamentos que sean más efectivos, que sean menos dañinos, en fin, que busquemos la forma de ir evolucionando como medicina en beneficio de la humanidad. Y pues bueno, ahí sí que hay que aprovechar. Y esas frases se escuchan mucho en los temas de liderazgo, que en los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Y como tú me preguntas ahora, ¿cuál podría ser nuestra actitud? A ver, toda situación en nuestra vida siempre trae detrás una bendición. Y la bendición es que siempre vamos a tener algo positivo que sacar de lo que estamos viviendo. Si antes nos quejábamos que no teníamos tiempo para algo, ahora tenemos tiempo de sobra. Entonces hay que buscar cada quien cuál es la bendición que está detrás de lo que estamos viviendo en este momento, porque ahí posiblemente sea el aprendizaje personal y la forma de trascender de cada uno la situación que estamos viviendo ahora. Y yo creo que tal vez lo importante, y ahí voy a acudir ya para ir como pasando a la otra parte más mental, más emocional, pero para terminar, digamos, en este lado de la salud, tú como cirujano general podrías decirnos, pero yo creo que todos lo sabemos al final, pero es bueno que un profesional lo diga. Yo creo que lo importante aquí es como, en cierto modo, seguir las instrucciones. Creo que si yo soy una persona que en mi vida cotidiana, en mi nueva vida, acostumbrándome a esto, estoy siguiendo las instrucciones, por ejemplo, las indicaciones generales, ¿verdad? El distanciamiento social, las mascarillas, el lavado de manos constante, etcétera, etcétera. Yo puedo ser una persona que puedo ya ocupar mi mente para otras cosas si estoy siguiendo, digamos, todos los parámetros que puedan, en todo caso, salvaguardar mi salud. Es correcto. Yo creo que esto es de lo más importante, que muchas veces sucede que cuando vemos una solución tan sencilla, pues decimos, pues no me la termino de creer, porque es que es muy fácil y no puede ser tan fácil. Y esto estamos hablando de estas medidas de lavarnos las manos, el cubrebocas, distanciamiento social y estas cosas que hemos oído muchas veces. Pero también aplica para situaciones en nuestra vida. Cuando tienes un problema en el trabajo, un problema con tu pareja y la solución es tan sencilla que decimos no y tendemos a complicarlo cuando realmente pudimos haberlo solucionado de la forma más práctica. Y las personas que en algún momento no quieren hacer estas medidas, pues bueno, lo que hay ahí es que no hay aceptación. Detrás de la no aceptación está el miedo que ya platicamos, y entonces esto solo quiere decir que hay ignorancia.
como decía un maestro, bueno, no me lo decía a mí, lo voy a aclarar antes de comentarlo, y él decía, la ignorancia no es mala, eso se quita, pero para eso entonces hay que leer la información correcta, hay que tener acceso a la información correcta. Entonces las personas que no aceptan este tipo de medidas, entonces de alguna manera hay cierta ignorancia porque no sabe todos los estudios que se han hecho para poderte decir, mira, de esta es la manera más sencilla en que tú puedes colaborar a que todo esto vaya caminando y que salgamos todos juntos adelante. Y como no existe esa información en las personas que no viven la aceptación, siguen viviendo en los deberías o en los hubieras. Es decir, es que yo no debería de estar encerrado, yo no debería haber ido a tal lugar si es que ya me contagié, es que podríamos hacer otra cosa. Entonces, cuando empezamos a meter este tipo de palabras, solo estamos poniendo en evidencia de que no aceptamos, que detrás de eso hay miedo y que detrás del miedo está la ignorancia. Hacemos una nueva pausa y regresamos de inmediato para seguir conversando con nuestro invitado de hoy, el doctor Omar Morales. Nuestro tema de hoy, salud, mentalidad correcta, con Raúl Castañaza. Ya estamos de vuelta y seguimos con más de esta sesión de mentalidad correcta, en esta conversación tan interesante en donde podemos aprender muchas cosas de nuestro invitado de hoy, el doctor Omar Morales. Continuamos. Omar, voy a ir pasando al lado de tu otro lado de la experiencia, que es en la gestión del estrés, y definitivamente creo que es de humanos y debemos entender, y creo que todos los que estamos escuchando deberíamos comprender que los cambios, una situación como esta, que no está, digamos, directamente ligada a mí, pero sí nos afecta a todos, definitivamente nos va a causar cierto grado de estrés, porque pues son cambios, me está sacando de mi zona de confort, está cambiando mi rutina abruptamente y está tal vez causando nuevas modalidades de las cuales yo tengo que adaptarme. Entonces, esto obviamente, en cierto modo, nos causa estrés a la mayoría de los seres humanos, porque quizás algunos pensarán, no, a mí esto no me afecta y me da igual, pero realmente los cambios a todos en general, y lo digo como persona, como ser humano, creo que nos causan cierto grado de estrés, y eso es bueno entenderlo. Por supuesto. Yo creo que, vamos a retomar algo que dije anteriormente. El dolor, la verdad que el dolor no es malo. Simplemente no es algo cómodo, pero el dolor lo que hace en nuestra vida es que viene a decirnos que algo no está bien y que necesitamos hacer algún cambio, necesitamos adaptarnos. Cuando no nos adaptamos, entonces continuamos en la fuente del dolor. Es decir, si yo empiezo a acercar mi mano a una estufa prendida, poco a poco voy a ir sintiendo el calor y mientras más me acerco va a empezar a doler. Si yo no hago el cambio de retirarme de ahí, entonces voy a terminar quemándome. Entonces el dolor simplemente me está diciendo por aquí no es. Si yo no atiendo ese llamado o ese mensaje del dolor, entonces voy a terminar provocándome una herida que pudo haberse resuelto desde el primer mensaje o la primera sensación que tuve del calor. Si traemos esto a la vida de estas situaciones que estamos atravesando ahora, es el dolor de lo que estamos viviendo por la cuarentena, creo que eso es lo que más nos está afectando. Entonces, como no nos logramos adaptar, empezamos a generar estrés en nuestro cuerpo. Y digo, el estrés lo empezamos a crear desde nuestra mente por las historias que nos contamos de lo que podría estar pasando, pero que realmente no está sucediendo. Y este estrés en algún momento lo que va a hacer es generarnos sensaciones en nuestro cuerpo. Esas sensaciones están dadas por químicos especiales que hacen que nuestro cuerpo se sienta precisamente así. Y de ahí vienen pues también las emociones. Cuando no las atendemos, entonces estos químicos del estrés se siguen produciendo en mi cuerpo y al final van a terminar cambiando mi biología. Es decir, vamos a terminar enfermando. Y entonces esa enfermedad va a generar un dolor que ahora va a ser un dolor físico. Y entonces cuando llega el dolor físico, bueno, yo creo que eso es lo importante de la enfermedad, que tiene que ser dolorosa e incómoda, porque si no fuera así, entonces no consultaríamos. Entonces el dolor de esa manera llega a decirnos, ok, ya es tiempo que te detengas y te prestes atención a ti, a esas historias que te estás contando para poder reorganizarte, para poder equilibrarte nuevamente y volver a tomar nuevas decisiones. Entonces creo que eso es lo importante de entender, que si algo no nos gusta de lo que estamos viviendo, llámele pandemia, llámele un trabajo, llámele una relación, lo que sea, está el mensaje de que algo tenemos que ir cambiando.
y si no lo hacemos en algún momento se va a ver reflejado en nuestro cuerpo. Yo creo que a veces nosotros mismos como humanos entendemos las señales de aquellas cosas que sinceramente nos están causando estrés, y he visto mucho, por ejemplo, en muchas personas que realmente el estrés lo está generando a veces, en este caso de la pandemia, en este caso de la situación del encierro y todo, el exceso de información, porque entonces estoy sumergido y estoy invirtiendo a mi mente, mi cuerpo, mis pensamientos en cuántos casos hay al día, en qué cambios hay, en que sí, ya está la vacuna, y tal vez yo mismo pueda encontrar en eso una solución para poder quitarme ese estrés de encima, que podría ser en todo caso empezar quizás a trabajar en otros proyectos o generarle a mi mente algún otro tipo de información que pudiera reducir ese estrés y no llegar a ese punto que tú científicamente nos decías que nos va a causar ese dolor que a veces de manera lógica es innecesario. Y tal vez la información puede jugar un papel muy importante en estos casos. Definitivamente. A ver, hay diferentes causas de que nos van generando estrés. Y nosotros, como tú lo has mencionado, definitivamente lo sabemos. Pero lo que pasa es que no los queremos aceptar y los justificamos. Entonces, cuando los justificamos, lo que estamos poniendo en evidencia ahí es que ya nos identificamos con esa forma de pensar, con esa creencia. Y como eso corresponde a nuestra información personal, nosotros siempre queremos tener la razón. Entonces lo voy a defender. Siempre y cuando yo justifique la causa del estrés, el estrés va a continuar en mi vida. Y el hecho de estarme llenando de esta información constantemente, realmente tendríamos que preguntarnos qué cambia en mí en saber que ayer hubo 100 casos y hoy 200 casos. ¿Eso qué va a cambiar para mí? Hago la comparación de cuando nosotros estamos en un hospital o en una clínica y vamos a pedir un laboratorio o algún estudio especial. Cada vez que pedimos un estudio, lo hacemos porque el resultado sí que puede cambiar mi forma de actuar o el tratamiento. Y en ningún momento vamos a pedir algo simplemente por pedirlo. Entonces ahora, habría que traer esto a la constante información de todos los días, de ver todos los periódicos y ver cómo va la evolución de los casos. Hay que preguntarnos, ¿qué va a cambiar en mi comportamiento el que yo sepa cuántos casos hay cada día? Uh-huh. Importante también quizás es, no sé, desde tu punto de vista como gestor del estrés, creo que es importante también como aceptar un poco la realidad de las cosas que pasan en la vida de uno, porque pues todos los seres humanos estamos sujetos a vivir acontecimientos adversos, situaciones que no nos gustan, emociones que no conocemos en nosotros mismos, y a todos nos pasa constantemente. Entonces, aceptar que en medio de todo lo que sucede a nuestro alrededor, nos estamos adaptando a una nueva realidad, a una nueva normalidad, por decirlo de esta manera, porque al final nuestra vida sigue siendo normal, solo que han cambiado las circunstancias que afectan nuestra locomoción, nuestra forma de actuar, nuestro tiempo incluso. Entonces, creo que aceptar eso también podría, en cierto modo, reducir un poco el estrés y ocuparnos realmente en las cosas que son importantes. Estoy en total acuerdo contigo en que tenemos que ser realistas. Ahora, el ser realista tiene más que ver con la aceptación, como bien lo has mencionado, que no es lo mismo que la resignación. La resignación es cuando decimos, yo no quería vivir esto, pero ni modo, esto es lo que me tocó. Todavía hay es que yo no debería, y vienen nuevamente los deberías. Uh-huh. En cambio, la aceptación es cuando quitas todos esos deberías y quitas todos los juicios y simplemente observas, ok, esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer yo con esto? Y entonces ahí realmente empiezas a vivir la aceptación, y eso es ser realista. No la otra parte que hablamos de la resignación, que es como vivir algo que realmente no queremos, pero ni modo, es lo que toca. Algo importante, Omar, y creo que siempre me gusta, y yo creo que todos ya están un poco aburridos de cada sesión de Mentalidad Correcta, les digo esto, pero es importante. A veces también los seres humanos creemos que, como pues, por ejemplo, en mi caso, tengo 47 años, ya he vivido y soy profesional y he viajado y todo, y a veces creo que todo lo sé. Entonces, a veces no logro identificar, hay situaciones que, por ejemplo, me causan estrés y que yo solo no puedo controlar, y aquí es importante decirle
a la gente de que para eso existen personas, existen recursos que pueden ayudarnos a minimizar ese estrés y quizás la forma en que me estoy sintiendo en la actualidad. Y entonces ahí es donde viene la famosa frase de pedir ayuda es importante cuando yo no soy capaz de poder afrontar lo que me está pasando y que no sé qué es. Por supuesto, a ver, que yo soy de la idea, así no estoy en desacuerdo o en contra de las consultas, pero en mi forma de verlo personalmente es, primero profundiza tú, haz el trabajo tú, porque si en cuanto empiezas a sentir que algo está mal en tu vida, vas corriendo con el psicólogo o con algún terapeuta, entonces te estás volviendo dependiente de que alguien más siempre esté contigo resolviéndote la vida. Entonces, mi forma de verlo es primero profundiza tú y trata de llegar hasta lo más pues profundo que puedas en ti mismo, y en el momento en que ya encuentres un tope, un límite donde ya no sabes qué preguntas hacerte para conocerte más, entonces es el momento de que consultes con un profesional, que yo diría, a ver, que no vayamos a consultar con un amigo, porque lo más seguro es que nos va a hablar desde su punto de vista y tal vez está más retorcido que nosotros. Entonces sí tiene que ser un especialista que te pueda acompañar para que vayas descubriendo cosas que no has podido ver por ti mismo. Y eso es lo importante también de las relaciones que tenemos con otras personas, porque funcionamos como espejos. Y entonces es como, a ver, ahora que digo la palabra espejo, yo no sabría cómo es mi cara si no fuera por un espejo. De la misma forma, hay cosas de mi personalidad que no puedo ver de no ser por la presencia de otras personas en mi vida, de esas relaciones. Entonces, eso es lo importante de, en algún momento, consultar con alguien que te pueda guiar o acompañar, y de estar atentos también a cómo están sucediendo mis relaciones, porque ahí voy a encontrar cosas que me corresponden a mí. Y ahí es donde yo puedo empezar a trabajar y salir de esas causas que me están llevando a vivir en estrés. Vamos a una nueva pausa y regresamos a nuestro último bloque de hoy en esta sesión de Mentalidad Correcta, hablando de salud con nuestro invitado, el doctor Omar Morales. Ya regresamos. Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza. Así de rápido estamos ya en la última parte y final de nuestro tema de hoy en esta sesión de Mentalidad Correcta. Les dejo entonces con esta plática tan interesante junto a nuestro invitado, el doctor Omar Morales, cirujano general y especialista en gestión del estrés. Omar, yo he pensado mucho y quisiera que tal vez me hablaras como más del lado humano en tu experiencia. Me ha pasado con la mayoría de mis invitados y todos me han dejado realmente un regalo bien importante en cada una de las sesiones de Mentalidad Correcta, y de hecho yo lo estoy viviendo en carne propia, y es el hecho de que estas situaciones, digamos, diferentes en nuestra vida, a veces son generadoras de grandes oportunidades, de reinventarnos, de, como dicen por ahí, ¿verdad?, en son de un nuevo orden mundial, ponernos en un lugar diferente, distinto, en donde podemos seguir pues evolucionando y creciendo como seres humanos. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, de hecho, lo platicaba con un amigo recientemente, y pues bueno, la pandemia definitivamente ha generado un cambio en todos. Y entonces justo a la conclusión que llegamos es que esto tiene que servir para que la humanidad en general evolucione. Y yo creo que la analogía es perfecta, de que antes estábamos allá afuera haciendo 1000 cosas y estábamos poco tiempo en la casa. Algunos estudios decían que más o menos estábamos 2 a 3 horas, bueno, aparte del tiempo que dormíamos, pero despiertos estábamos de 2 a 3 horas en la casa compartiendo con la familia. Entonces nuestra vida estaba totalmente en el exterior. Y ahora la pandemia lo que viene a hacer es, todos a cuarentena, todos para adentro. Y entonces traemos esa analogía a la vida individual. Mis ojos anteriormente estaban puestos en el exterior, en el que dirán, en lo que tengo que hacer, en los objetivos, pero en ningún momento o muy poco estaban hacia adentro, en qué estoy sintiendo en este momento, qué pensamientos están generando este sentimiento que estoy sintiendo ahora. Y ahora pues es que nos toca, ya no podemos estar afuera. Aprovechemos entonces esta oportunidad también para, que existe la palabra redescubrirnos, y yo creo que no podemos redescubrir algo que ni siquiera conocemos. Uh-huh. Entonces
más me iría por la palabra aprender a conocernos, que tiene que ver con todo lo que he mencionado anteriormente de irnos haciendo las preguntas de cómo estoy viviendo yo esta situación. Y la otra es reinventarnos. Y entonces yo digo, bueno, poniéndome un poquito filósofo extraño, digo, realmente no podemos reinventar algo que ya está inventado. Entonces podemos innovar, que eso es diferente, es, ok, ¿qué tenía y qué puedo mejorar? Entonces ahí creo yo que está el punto de conocernos realmente, y cuando ya nos conocemos, innovar y buscar lo que se dice ahora como muy frecuente, cuál es la mejor versión que puedo ser el día de hoy. Y sin duda alguna creo que pues cada una de estas ocasiones nos ha causado a muchos precisamente eso que tú decías, ¿verdad? Inventar en nuestro círculo, en nuestro contexto, en nuestra forma de ver la vida de esta manera, buscar oportunidades y generar incluso emprendimientos que antes no tenía. Y mucha gente lo está aprovechando, y creo que un buen reflejo es lo que vemos en las redes sociales de tanto emprendimiento que ha surgido en estos meses, y que la gente se está realmente reconstruyendo de una manera totalmente distinta, ¿no? Mira, y justamente te quería comentar el ejemplo de un colega que él es neurocirujano. Entonces ya te imaginarás, el ego de los médicos, por lo general, yo lo voy a aceptar aquí en nombre del gremio, el ego del médico es bastante alto, es bastante grande. Y entonces imagina que ahora, pues ni modo, le tocó vivir la pandemia como a todos nosotros, pero le tocó también hacer este cambio y reinventarse, adaptarse. Y ahora él, los fines de semana, pues tiene un negocio en donde vende comida. Y entonces podrías decir, ¿cómo un neurocirujano ahora está vendiendo comida? Pues bueno, eso le está dando ahora y con eso es feliz. Entonces también se trata de ir quitando esas capas de ego que todos tenemos y empezar a vivir como esa humildad y decir, pues no tiene nada de malo hacer cualquier emprendimiento que tengamos por ahí en la cabeza, que viene rondando desde hace mucho tiempo. Este es el momento en que pues nos tomemos el tiempo de organizarnos y echarlo a andar. Así es, platicaba con una experta en un programa de radio hace poco y hablábamos precisamente de que nos ha tocado a la mayoría quizás seguir el camino, porque todos tenemos como metas, objetivos y seguir haciendo lo que nos gusta para mantener ese lado como dinámico en nuestras emociones, pero también nos ha tocado subsistir, o sea, nos ha tocado que salir a hacer ciertas cosas como el anécdota que nos cuentas de tu colega, en donde realmente nos ha tocado que quizás hacer algunas otras cosas para generar dinero, para subsistir y seguir adelante, pero sin embargo no quité el dedo del renglón de las cosas que realmente me hacen feliz, que son las cosas que al final alimentan en cierto modo mi espíritu, ¿no? De acuerdo contigo. De hecho, creo que has mencionado algo de seguir haciendo, de seguir avanzando, caminando en una dirección. Yo creo que esta dirección es a lo que podríamos llamar nuestro propósito de vida. Que muchas veces ni siquiera nos lo hemos planteado. Y entonces ahora es el momento de decir, ok, ¿cuál es el propósito que tengo yo para estar vivo? ¿Cómo justifico hoy que estoy vivo? Y entonces eso nos va a ir marcando como una dirección en la cual dirigirnos como nuestro norte. Y entonces ahí tenemos que ir aplicando la filosofía de la hormiga. La hormiga va caminando y sabe hasta dónde va. Le pones una piedra o le pones un palito enfrente y lo va a pasar por encima o lo va a rodear, pero de que sigue, sigue. Entonces empecemos a aplicar esta filosofía de pues bueno, nos adaptamos y por dónde voy ahora para seguir caminando en la dirección que es mi propósito de vida, porque así entonces sí que puedo justificar que esté vivo el día de hoy. Omar, el tiempo se nos ha ido rápido, es increíble, ni he sentido la plática contigo, así que me voy a quedar con la idea de poderte invitar más adelante nuevamente para una nueva plática, pero quisiera que me dejaras por ahí en tu experiencia, de tu energía hoy, que está, pues, que fluye bastante bien con esta plática, tú como cirujano general y pues gestor del estrés, en forma general, ¿qué le podrías decir a la gente en tu perspectiva, cómo pues sentirse hoy, cómo ver hacia adelante, lo que tú quieras decir para ya como mensaje final en esta sesión de Mentalidad Correcta? Mira, Abel, yo creo que lo más importante aquí es que recordemos que como humanos tenemos, pues bueno, dos esferas o dos partes que nos forman. Una es la parte material que corresponde al cuerpo y la otra es la parte inmaterial que corresponde al alma.
la parte que nos permite unir o que puede separar estas dos es la mente, son nuestros pensamientos. Entonces, así como puede ser un puente, puede ser también una barrera. Entonces, lo importante es, para que logremos conectar nuestro cuerpo con nuestra alma, con nuestro espíritu, es llenarnos de información que nos permitan esa vulnerabilidad de llegar a sentir la intuición, que eso es esa vocecita que es el mensaje del alma, que es como nuestro GPS interno, que nos va diciendo a nuestro cuerpo por dónde avanzar. Y esta es una frase que decía mi maestro de programación neurolingüística, y él decía, el corazón te dice el camino y la mente te da las estrategias. Entonces, que empecemos a buscar información que realmente nos sume, que nos haga sentir bien, que nos haga vivir una experiencia de amor, de paz, y a partir de ahí empezar a recibir el mensaje que nuestro espíritu pueda tener para nosotros, para que tengamos la confianza de que estemos viviendo lo que estemos viviendo, pues que vamos a estar bien. Omar, me gustaría, si es posible, que le sugirieras a las personas que nos están escuchando alguna plataforma, algún sitio donde puedan seguirte, donde puedan ver tu trabajo, donde puedan incluso de repente ponerse en contacto contigo para que pues también veamos un poquito de tus actividades y todo lo que tú haces para ayudar pues a tantas personas en medio de tu profesión y todo lo que ha generado tus conocimientos, por favor. Por supuesto, muchísimas gracias. Me pueden encontrar en Instagram como @dr.omarmorales, en Facebook como Dr. Omar Morales, My Health Coach, y pues bueno, mi página web es www.dromarmorales.com, así que a través de cualquiera de esas vías me pueden contactar, y si no, vía WhatsApp, que también creo que es un poquito más rápida la comunicación, es el más 502 55 50 94 40. Omar, de nueva cuenta, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por dejarnos pues las ideas muy claras y también transmitirnos pues esa energía tan positiva que te conduce, y de verdad muchas gracias, y espero que podamos platicar nuevamente. Te mando un abrazo en la distancia y espero de verdad que sigas trabajando como hasta ahora y aceptando pues estas invitaciones para dejarle a la gente que nos rodea lo mejor de cada uno de nosotros. No, muchísimas gracias a ti también por la invitación y bueno, por el espacio que estás dedicando a llevar información, que es lo que mencionaba anteriormente, información que sume y que nos permita un crecimiento personal. Así que mil gracias y cuenta conmigo en una próxima oportunidad. Muy agradecido que nos hayan acompañado. Gracias al doctor Omar Morales por tomarse el tiempo de compartir con nosotros. Le haremos una futura invitación para que sigamos conversando de estos temas tan interesantes que a todos nosotros nos interesan. Soy Raúl Castañaza, deseo que seas muy feliz y que cada una de las actividades que hoy estás realizando sean en pro de eso, de tu felicidad. Hasta la próxima. Te esperamos en el siguiente podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza.